Los Ghazis son un fenómeno único del mundo islámico medieval, guerreros para quienes servir a la fe era el sentido de la vida. Ellos protegían las fronteras de los estados musulmanes, luchaban contra los enemigos del Islam y difundían sus ideales. Su historia está ligada a una época de conflictos continuos, cambios y conquistas, y su imagen está plasmada en leyendas y crónicas. ¿Quiénes eran los Ghazis? ¿Cómo se convirtieron en símbolo de la guerra sagrada y qué sustentaba realmente su forma de vida? Les recuerdo que están en el canal Amazing History, un canal para quienes realmente aman la historia. Y hoy continuaré la serie de episodios dedicados a las diferentes formaciones militares y corrientes religiosas de Oriente Medieval. Antes de continuar, les pido que no olviden apoyar el canal a través de membresías en YouTube o Patreon. También agradeceré mucho sus me gusta, suscripción y por supuesto un buen comentario. Vamos al tema del episodio. Para entender qué precedió a la aparición de los Ghazis, hay que remontarse a la época preislámica. En ese entonces, la península arábiga estaba habitada por numerosas tribus, cuya vida estaba estrechamente ligada a las guerras, incursiones y la defensa de sus territorios. En ausencia de una estructura estatal unificada, los lazos tribales desempeñaban el papel principal y las acciones militares eran, la mayoría de las veces, de carácter local. Podían ser conflictos entre tribus, incursiones de saqueo conocidas como ghazwa o la protección de caravanas comerciales. A pesar de la frecuencia de los conflictos, estas guerras seguían ciertas tradiciones y no siempre tenían como objetivo la destrucción total del enemigo. Las tradiciones militares de la Arabia preislámica se basaban en el valor personal y el honor guerrero. Los guerreros buscaban la gloria y se consideraba noble proteger a los débiles y a sus aliados. Esta cultura dio origen a epopeyas heroicas, canciones y poemas que glorificaban a los Ghazi, así como el valor y el honor del guerrero. El armamento de aquella época era sencillo, espadas y lanzas, arcos y flechas, y la principal ventaja táctica era el camello o el caballo. Las regiones vecinas, Persia, Bizancio e India, tenían sus propias estructuras militares, lo que también influía en la península arábiga. Por ejemplo, las tribus árabes preislámicas a menudo servían como mercenarios en los ejércitos de grandes potencias, donde adoptaban la organización y la táctica de ejércitos más desarrollados. Estos contactos sentaron las bases para futuras transformaciones que llegaron con el Islam. Con la aparición del Islam en la península arábiga, el arte militar experimentó cambios radicales, incluyendo la formación de un nuevo tipo de guerrero, el Ghazi. Esta palabra, que proviene de la raíz árabe gaza, que significa invadir o luchar, adquirió un significado especial en el contexto de la expansión de la nueva fe. El profeta Muhammad unió a las tribus árabes bajo la bandera del Islam, ofreciéndoles un nuevo propósito, no solo hacer incursiones por riquezas, sino luchar por establecer un orden divino único. Ya en las primeras batallas de los musulmanes, como en Badr y Uhud, los guerreros empezaron a ver su participación en los combates como el cumplimiento de un deber religioso. La victoria en Badr en el año 624 fortaleció la fe de los musulmanes en que los éxitos en el campo de batalla solo son posibles gracias a su lealtad a Alá. Los Ghazi se convirtieron en el símbolo de esta nueva ideología. No eran simplemente soldados, sino personas que veían en la guerra una forma de servir a la fe, proteger a la comunidad, la umma, y difundir el Islam. En las primeras etapas, los Ghazi no tenían un estatus claramente definido, pero sus acciones formaron la imagen del guerrero musulmán ideal, valiente, disciplinado y devoto a Alá. El armamento de los Ghazi evolucionó a partir de tradiciones preislámicas. Usaban espadas, lanzas y escudos, pero ahora la guerra se libraba con nuevos principios morales. Las batallas dejaron de ser solo una lucha por recursos o territorio. Se convirtieron en yihad, una lucha sagrada que podía ser tanto defensiva como ofensiva. Para la época de los califas bien guiados, los Ghazi ya jugaban un papel importante en las guerras que expandían la fe islámica mucho más allá de la península arábiga. En los tiempos del Islam temprano, cualquier musulmán podía convertirse en Ghazi si se unía a una unidad que participara en el Ghazavat, una guerra por la fe, un concepto más limitado que la yihad y enfocado principalmente en el aspecto militar de la lucha.
Los criterios principales incluían una fe sincera, la disposición a sacrificar la vida por el Islam y la capacidad de servir como soldado. Pero tampoco se puede descartar que muchos eran atraídos por el deseo de riqueza, ya que las expediciones a menudo estaban relacionadas con saqueos y recompensas. Un ejemplo de referencias a tales guerras se puede encontrar en las primeras crónicas musulmanas. En particular, autores como Al-Tabari describen las hazañas de los primeros guerreros musulmanes, que eran vistas como acciones agradables a Dios. A menudo citaban palabras del Corán que inspiraban a los Ghazi. Por ejemplo, uno de los versículos clave es: marchen, sea fácil o difícil para ustedes, y luchen en el camino de Alá con sus bienes y sus vidas. Eso será mejor para ustedes, si tan solo lo supieran. Este llamado se convirtió en la base espiritual para los Ghazi y simbolizaba sus obligaciones. El Ghazavat se volvió sinónimo de servicio militar para los musulmanes, especialmente entre las tropas turcas y árabes. En varias crónicas y fuentes árabes, a menudo se enfatiza el papel de los Ghazi como guerreros que luchan en el camino de Alá, su determinación en las batallas y su lealtad a la religión. Los Ghazi, que luchan en el camino de Alá, son destacados entre los primeros guerreros que sirven con verdadera devoción a su causa. Sus vidas están llenas de peligros, pero la recompensa es grande. Si no es en este mundo, lo será en el siguiente. Ibn Khaldún, Historia de los Árabes. En las etapas iniciales de formación de los Ghazi, su formación a menudo se organizaba de manera autónoma. Muchos jóvenes musulmanes se entrenaban en sus comunidades, adquiriendo habilidades de equitación, tiro con arco y manejo de la espada. En la Edad Media, con la aparición de ejércitos más complejos, la formación se volvió centralizada. Por ejemplo, en los beilicatos de Anatolia existían campamentos especiales para la preparación de los Ghazi, donde los jóvenes no solo recibían entrenamiento militar, sino que también estudiaban el Corán. En las tierras que se conquistaban durante el Ghazavat, los Ghazi no solo podían luchar, sino también gobernar a la población, mantener el orden y a menudo actuar como gobernadores locales. Esto también requería mantener el orden religioso y asegurar el cumplimiento de las leyes de la Sharia, lo cual jugaba un papel importante en la difusión del Islam. El servicio de los Ghazi estaba estrechamente relacionado con el gobierno de los califas árabes. El Ghazavat, como guerra sagrada, se convirtió en la base de las campañas de conquista dirigidas a la expansión del Islam. Ibn Khaldún, el famoso historiador árabe, menciona que los Ghazi eran una parte importante del ejército de los califas, especialmente durante el gobierno de dinastías como los omeyas y los abasíes. Él señala que los Ghazi a menudo eran utilizados para mantener el orden y la seguridad en los territorios conquistados, así como para proteger contra amenazas externas, por ejemplo, de los bizantinos u otros infieles. Uno de los ejemplos más destacados del servicio de los Ghazi es el periodo del gobierno de los selyúcidas en el siglo XIII. Los sultanes selyúcidas apoyaban activamente la participación en el Ghazavat, atrayendo a guerreros de diversas tribus turcas. Principalmente los objetivos de los ataques eran las tierras del Imperio bizantino. En condiciones de inestabilidad política en Constantinopla y disputas entre ortodoxos y católicos, los campesinos griegos de Asia Menor a menudo se encontraban en una situación difícil. Algunos de ellos buscaban refugio en las grandes ciudades, sin embargo, muchos, cansados de los constantes ataques de los Ghazi, se ponían bajo la protección de los sultanes selyúcidas en Konya. A veces aceptaban el Islam para conservar sus tierras y propiedades. Las incursiones de los Ghazi se desplazaban gradualmente cada vez más hacia el oeste, abriendo nuevas oportunidades para llevar a cabo el Ghazavat. Los selyúcidas y sus aliados ocupaban asentamientos griegos abandonados, estableciéndose gradualmente en el territorio. Para principios del siglo XIV, los Ghazi prácticamente habían paralizado la infraestructura económica de Bizancio. Muchas regiones agrícolas que antes alimentaban al imperio pasaron a estar bajo el control de los sultanes, lo que privó a Constantinopla de alimentos y debilitó el poder central. Y mi relato sobre las guerras de los Ghazi estaría incompleto sin mencionar a Ertugrul y a su hijo Osman, quienes jugaron un papel clave en la formación del Imperio Otomano. Pues bien, Ertugrul era el líder de la tribu Oghuz de los Kayi. Alrededor del año 1230, ellos aparecen dentro del sultanato de Rum y entran al servicio del sultán selyúcida Keykubat I.
se convirtieron en guerreros Ghazi y, debido a su mérito en el campo de batalla, recibieron del sultán una parcela de tierra ubicada en las fronteras occidentales del sultanato. Al obtener así su base, los Kaji durante las siguientes décadas comenzaron a realizar incursiones en tierras vecinas que no eran de los Kaji y luego en territorios bizantinos. Después de la muerte de Ertugrul alrededor del año 1280, su hijo Osmán continuó su labor. Con el tiempo, su pequeño territorio comenzó a expandirse con nuevas tierras y dio origen al Imperio Otomano, que continuó las tradiciones del Ghazavat como uno de los fundamentos de su política militar. A finales del siglo XIV y principios del XV, con el fortalecimiento del Imperio Otomano y la transición hacia un gobierno centralizado, el papel de los Ghazi comenzó a cambiar significativamente. El Ghazavat, como misión religiosa, perdió su anterior importancia ideológica. En este periodo, cuando el Imperio Otomano se estabilizó, el énfasis se desplazó hacia la formación de ejércitos regulares, con soldados profesionales, como los jenízaros, quienes empezaron a desempeñar el papel principal en la estructura militar. Los jenízaros, que pasaron a ser una infantería altamente disciplinada, ocuparon el lugar de los Ghazi, cuya actividad se centraba principalmente en las guerras religiosas y la expansión del Islam. Con el tiempo, a medida que disminuyeron las amenazas externas y se completaron las conquistas activas, la actividad de los Ghazi se volvió menos importante. El Ghazavat perdió su papel central en la ideología militar y sus funciones se redujeron considerablemente. En los siglos posteriores, cuando la expansión del imperio prácticamente se había completado, muchos de los antiguos Ghazi comenzaron a transformarse en una nueva clase social llamada Bashi Basuk. Estas personas, que usualmente eran antiguos guerreros, se convirtieron en mercenarios, a menudo asociados con la violencia y el saqueo, especialmente durante los periodos de tregua y de inactividad de los ejércitos. Los Bashi Basuk a menudo aterrorizaban a la población cristiana local en los territorios conquistados, convirtiéndose en un símbolo de violencia y caos. Sin embargo, muchos de estos antiguos Ghazi conservaron su función militar y posteriormente participaron en conflictos locales o mantuvieron el orden en la periferia del imperio. Bueno, eso es todo por mi parte. Escriban en los comentarios sobre qué otras unidades militares y corrientes religiosas deberíamos hacer un video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.